El infierno es para siempre. Capítulo 16. El castigo del culpable. Querido hermano, el siguiente texto íntegro es de una serie de conferencias pronunciadas por el autor sacerdote Antonio Rollo Marín en la Real Basílica de Atocha de Madrid, que fueron retransmitidas a toda España por Radio Nacional en conexión con varias emisoras de provincia. Este teólogo sacerdote dominico habla sobre las postrimerías. Es un autor muy reconocido y habla del infierno en esta quinta conferencia. La resonancia verdaderamente nacional que alcanzaron aquellas conferencias nos ha impulsado a ofrecerla en este texto a fin de conservar en lo posible la espontaneidad y el ritmo oratorio con que fueron pronunciadas. Son varios puntos los que menciona el autor en su libro Misterio del más allá, pero nos vamos a enfocar en el tema del castigo del culpable. No podemos rehuir estos términos, temas trascendentales que nos salen ahora al paso. Se trata de dogmas importantísimos de nuestra fe, la existencia del cielo y la existencia del infierno y el destino eterno de las almas inmortales. Prefiero dejar para el último día de esta conferencia la descripción del panorama deslumbrador del cielo. Será una conferencia llena de luz, de alegría, de colorido que expansionará nuestro corazón. Pero esta tarde, queridos hermanos, no tenemos más remedio que enfrentarnos con el tema doloroso, tremendo, terriblemente trágico del destino eterno de los réprobos. Es un tema muy incómodo y desagradable, lo sé muy bien. Me gustaría y os gustaría muchísimo que os hablara, por ejemplo, de la infinita misericordia de Dios para con el pecador arrepentido. Se ha dicho que la sensibilidad y el clima intelectual moderno no resiste el tema del infierno. Es incómodo y molesto, que es preferible hablar de la caridad, de la justicia social, del amor, de la compenetración de los unos con los otros y otros temas parecidos. Son temas maravillosos, ciertamente, son temas cristianísimos, pero la Iglesia Católica no puede renunciar de ninguna manera a ninguno de sus dogmas. Yo respeto la opinión de los que dicen que en estos tiempos no se resisten estos temas tan duros, pero tratándose de unas conferencias sobre el misterio del más allá, yo no puedo cometer el grave pecado de omisión de soslayar el dogma del infierno que forma parte del depósito sagrado de la divina revelación. La Iglesia Católica viene manteniendo íntegramente durante 20 siglos el dogma terrible del infierno. La Iglesia no puede suprimir un solo dogma, como tampoco puede crear otros nuevos. Cuando el Papa define una verdad como dogma de fe, por ejemplo, la asunción corporal de María,
No crea un nuevo dogma, simplemente se limita a garantizarnos con su autoridad infalible que esa verdad ha sido revelada por Dios. El Papa no crea, no inventa nuevos dogmas, simplemente declara con su autoridad infalible que no puede sufrir el más pequeño error porque está regida y gobernada por el Espíritu Santo, que aquella verdad que define está contenida en el depósito de la revelación, ya sea en la Sagrada Escritura, ya en la verdadera y auténtica tradición cristiana. Se trata de una verdad revelada por Dios, no de una opinión teológica inventada o patrocinada por la Iglesia. La Iglesia no altera o cambia o modifica poco ni mucho. El depósito de la divina revelación se recibió directamente de Jesucristo y de los apóstoles. El dogma católico permanece siempre intacto e inalterable a través de los siglos. Si la Iglesia alterara, reformara o modificara sustancialmente alguno de sus dogmas, os digo con toda sinceridad que yo dejaría de ser católico, porque esa sería la prueba más clara y más evidente de que no era la verdadera iglesia de Jesucristo. Esto es precisamente el argumento más claro y convincente de que las iglesias cristianas separadas de Roma, los protestantes y los cismáticos, no son las auténticas iglesias de Jesucristo, porque están cambiando y reformando continuamente sus dogmas. Ya hoy creen esto, ya aquello, ya aceptan lo que antes rechazaban, ya rechazan lo que antes aceptaron, sin más norte ni guía que el capricho libre del libre examen. Y así se da el caso pintoresco de que ciertas sectas protestantes que se separaron de la Iglesia Católica principalmente por no admitir dogmas del purgatorio, ahora proclaman que el infierno no es eterno, sino temporal. Con lo cual, como ya les echaba en cara con fina ironía, José de Maistre, después de haberse rebelado contra la Iglesia y no admitir el purgatorio, vuelven a rebelarse para ahora no permitir más que el no admitir más que el purgatorio. Es que el error conduce lógicamente a los mayores disparates. La Iglesia Católica, en cambio, ha mantenido intacto durante todos los 20 siglos de su existencia el depósito sagrado de su divina revelación, porque sabe perfectamente que Jesucristo le confió ese tesoro para que lo custodie, vigile, defienda y lo mantenga intacto sin alterarlo en lo más mínimo. El dogma católico es siempre el mismo. El dogma católico no cambia, ni cambiará jamás. Y precisamente por eso, en el siglo XX, lo mismo que en el siglo I, la existencia del infierno es un dogma de fe y continuará haciéndolo hasta el fin del mundo.
Os voy a hablar del infierno con serenidad, con altura científica, como debe hacerse hoy. Por de pronto advierto que rechazo en absoluto las descripciones dantescas. La Divina Comedia de Dante es maravillosa desde el punto de vista poético o literario, pero tiene grandes disparates teológicos. Aquellas descripciones de los tormentos del infierno son pura fantasía, pura imaginación. El dogma católico nos dice que nada de eso es verdad. Rechazo en absoluto las descripciones dantescas. Voy a limitarme a exponeros lo que dice el dogma católico en torno a la existencia y naturaleza del castigo de los réprobos. En primer lugar, os voy a hablar de la existencia del infierno. Lo hemos oído muchísimas veces. Si un personaje histórico conocido del mundo entero, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, viniese del otro mundo y compareciendo visiblemente ante nosotros nos dijera: yo he vivido el infierno y en él hay esto y lo otro y lo de más allá, causaría en el mundo una impresión tan enorme y definitiva que nadie se atrevería a dudar ya más de la existencia de aquel terrible lugar. ¿Por qué no lo envía Dios para bien de toda la humanidad? Los que piden o desean esa prueba no han reflexionado bien, no han caído en la cuenta de que ese hecho que reclaman se ha producido ya y en unas condiciones de autenticidad que jamás hubiera podido soñar la crítica más severa y exigente. No voy a invocar el testimonio de alguna revelación privada hecha por Dios a alguna monjita de clausura, ni siquiera voy a alegrar el testimonio de Santa Catalina de Siena o el de Santa Teresa de Jesús, a quienes nuestro Señor les mostró el infierno y lo describieron después en sus libros de manera impresionante. Ni voy a citar en pleno siglo XX a los pastorcitos de Fátima que vieron también por sus propios ojos el fuego del infierno. Personalmente yo estoy convencido de la verdad de esas visiones y revelaciones privadas que acabo de citar, pero nuestra fe católica no se apoya en estos testimonios de personas particulares, aunque se trate de grandes santos ya canonizados por la Iglesia. Nuestra fe se apoya directamente en el testimonio mucho más fuerte, mucho más inconmovible. Voy a deciros cuál es el gran testigo de la existencia y de la naturaleza del infierno. Os voy a decir quién es. Trasladémonos con la imaginación a Jerusalén en la noche del primer Jueves Santo que conoció la humanidad, ante el jefe de la sinagoga reunido en el Sanedrín con los principales escribas y fariseos de Israel. Acababa de comparecer un preso maniatado, ese Jesús de Nazaret, y el jefe de la sinagoga, o sea, el representante legítimo de Dios en la tierra, el entonces jefe de la verdadera iglesia de Dios, porque ya sabéis que el cristianismo enlaza legítimamente con la religión de Israel.
de la que es su plenitud y coronamiento. No hay más que una sola Biblia, con su Antiguo y su Nuevo Testamento. El representante auténtico de Dios en la tierra se pone majestuosamente de pie y encarándose con aquel preso que tiene delante, le dice: por el Dios vivo, te conjuro que nos digas claramente de una vez, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquel preso, maniatado, levantando con serenidad su rostro, le contesta: tú lo has dicho, yo lo soy, y os digo que un día veréis al Hijo del Hombre venir, es, al Hijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Mateo 26, 63, 64. Nadie hasta entonces en toda la historia de la humanidad se había atrevido jamás a decir: yo soy el Hijo de Dios, y nadie se había atrevido a repetirlo de entonces para acá. Esa tremenda afirmación solamente Jesús de Nazaret ha tenido el inaudito atrevimiento de hacerla. Pero ese Jesús que ha tenido la infinita osadía de decirlo, ha tenido también la infinita audacia de demostrarlo. Una serie de pruebas aplastantes, absolutamente infalsificables, han puesto la rúbrica divina a esa tremenda afirmación: yo soy el Hijo de Dios. ¿Queréis que recordemos unas cuantas? Un día se acercaba Jesús acompañado de un gran gentío a un pueblo llamado Jericó, y a la entrada del pueblo, en lugar y sitio estratégico de paso, la escena que estamos contemplando todos los días: un ciego pidiendo limosna. El pobrecillo se sentaba allí, él no veía absolutamente nada, pero oyó el murmullo de la muchedumbre que se acercaba y preguntó: ¿qué pasa? Es Jesús de Nazaret que se acerca, le contestaron al instante. Entonces el pobre ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y alargando las manos, que son los ojos del ciego, buscaba en ellas a Jesús. Le llevan ante él y le pregunta Jesús con dulzura: ¿qué quieres? Pobrecito, ¿qué iba a querer, Señor, que vea? Y Jesús pronuncia una sola palabra: quiero. Y al instante se abren los ojos del ciego y comienza a ver claramente. Lucas 18, 35, 43. Oculista que me escuchas, tú sabes muy bien lo que significa atrofia del nervio óptico, corteza cervical, ceguera de nacimiento. No tiene remedio, ¿verdad? Pues lo tuvo con una sola palabra de Jesucristo. ¿Qué te parece la prueba? Otro día le presentaron un hombre cubierto de lepra, con su carne podrida que se le caía a pedazos, y aquella piltrafa humana se pone de rodillas ante Jesús y le dice con lágrimas en los ojos: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo su mano lo toca diciendo:
quiero, sé limpio. Y en el acto, la carne podrida del leproso se volvió fresca y sonrosada, como la de un niño que acaba de nacer. Lucas 5, 12, 13. La medicina moderna ha hecho procesos admirables, pero con todos los adelantos modernos, ¿cuánto cuesta y con qué lentitud se logra la curación de un leproso? El bacilo de Hansen es dificilísimo de vencer aún hoy con todos los progresos y adelantos de la medicina, pero a Cristo le bastó solamente 20, a Cristo le bastó hace 20 siglos una sola palabra, quiero, y al momento desapareció la lepra. Otro día le seguía una inmensa multitud, 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, y Jesús les dice a sus apóstoles, dadles de comer. Pero ellos respondieron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Y alzando los ojos al cielo, bendíjolos y partió los panes y se los dio a sus discípulos, y estos se los dieron a la muchedumbre. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos sobrantes 12 cestos llenos. Mateo 14, 21. ¿Qué os parece? Otro día dormía Jesús tranquilamente en la barca de sus discípulos. De pronto se levantó un fuerte viento y la débil barquita, bajo los embates de las olas, amenaza con zozobrar. Sus discípulos le despiertan atemorizados. Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús se puso inmediatamente de pie. Con mucha sencillez mandó al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y al instante se aquietó el viento y se hizo una total y completa calma. Y sus discípulos se preguntaron, estaban asustados, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 4, 34, 31. Otro día Jesucristo caminó majestuosamente sobre las olas del mar como sobre una alfombra azul festoneada de espumas. Mateo 14, 25. Otro día, bueno, ¿para qué seguir? Aquel hombre jugaba con el mar, con los vientos, las tempestades, con las enfermedades de los hombres y con las fuerzas de la naturaleza, como lo que es dueño y señor de todo. Pero hay todavía personas que necesitan otra prueba más, veámosla, muy impresionante, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En medicina legal no se admite más que una prueba definitiva de muerte real, la putrefacción. Mientras el cadáver no comience a descomponerse, no podemos tener la seguridad científica y absoluta de que está realmente muerto. Pero cuando empieza a descomponerse, cuando empieza la putrefacción, muerte real es ciertísima, científicamente segura. Recordemos ahora la impresionante escena de Lázaro en Betania, el amigo de Cristo que cae gravemente enfermo, y sus hermanas Marta y María envían un recado al maestro diciéndole, Señor,
El que amas está enfermo. Jesucristo no acude enseguida, deja pasar 2 días después de recibido el aviso. Cuando llegó a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro, y cuando Marta le dice llorando a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiese muerto, vivirá. Se dirige al sepulcro, seguido de una muchedumbre, y ordena: quitad la piedra. Y al instante percibieron todos el hedor pestilente del cadáver putrefacto en descomposición. Y Jesucristo, alzando los ojos al cielo, pronuncia estas palabras: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero por la muchedumbre que me rodea, lo digo para que crean que tú me has enviado. Y diciendo esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y al instante, como un siervo obediente, cuando su amo le da una orden, el cadáver putrefacto de Lázaro se presentó delante de todos, lleno de salud y de vida. El milagro, por definición, trasciende las fuerzas de toda naturaleza creada y creable. Solamente Dios, autor, creador de la naturaleza, o alguien en nombre de Dios, puede suspender sus leyes inmutables. Ahora bien, Jesucristo hacía los milagros en nombre propio, no en nombre de Dios. Cuando invoca a Dios, le llama Padre, y le invoca no para pedirle el poder de hacer milagros, sino únicamente para que los que lo rodean crean que ha sido enviado por Dios, que ha sido enviado por Él. Jesucristo tuvo la osadía de decir que Él era el Hijo de Dios, pero lo demostró de una manera aplastante y definitiva. El mismo Dios se encargó de confirmarlo desde el cielo, cuando en el momento del bautismo de Jesús se abrieron los cielos y se oyó la voz augusta del Eterno Padre que exclamaba: Este es mi Hijo muy amado, en el que tengo puestas mis complacencias. Mateo 3, 16, 17. Pues bien, ese que es el Hijo de Dios, ese que ha venido del cielo y sabe perfectamente lo que hay en el otro mundo, ese nos dice 25 veces en el Evangelio que existe el infierno y que es eterno, que no terminará jamás, es para siempre. Que venga alguien del otro mundo a deciros: ya ha venido, y nada menos que el que dijo y demostró que era el Hijo de Dios. ¿Comprendéis ahora la increíble sensatez de la carcajada volteriana negando la existencia del infierno? Las cosas de Dios son como Dios ha querido que sean, no como se les antojen a los incrédulos. Pobres incrédulos, qué pena me dan. No todos son igualmente culpables. Distingo muy bien dos clases de incrédulos completamente diferentes. Hay almas atormentadas que les parece que han perdido la fe.
no la sienten, no la saborean como antes. Les parece que la han perdido totalmente. Esta misma tarde he recibido una carta anónima. No la firma nadie. A través de sus palabras se transparenta, sin embargo, una persona de cultura más bien mediana. Escribe admirablemente bien y después de decirme que está oyendo mis conferencias por Radio Nacional de España, me cuenta su caso. Me dice que ha perdido casi por completo la fe, aunque la desea con toda su alma, pues con ella se sentía feliz y ahora siente en su espíritu un vacío espantoso y me ruega que si conozco algún medio práctico y eficaz para volver a la fe perdida, que se lo diga a gritos, que le muestre esa meta de paz y de felicidad ansiada. Pobre amigo mío, voy a abrir un paréntesis en mi conferencia para enviar unas palabras de consuelo. Diré con Cristo, no andan lejos del reino de Dios. Desde el momento que buscan la fe, es que ya la tienes. Lo dice hermosamente San Agustín. No buscarías a Dios si no lo tuvieras ya. Desde el momento en que deseas con toda tu alma la fe, es que ya la tienes. Dios en sus designios inescrutables ha querido someterte a una prueba. Te ha retirado el sentimiento de la fe para ver cómo reaccionas en la oscuridad. Si a pesar de todas las tinieblas te mantienes fiel, llegará un día, no sé si tarde o temprano, son solo juicios de Dios, en que te devolverá el sentimiento de la fe con una fuerza e intensidad incomparablemente superior a la de antes. ¿Qué tienes que hacer mientras tanto? Humillarte delante de Dios. Humíllate un poquito, que es la condición indispensable para recibir los dones de Dios. El gozo, el disfrute, el saboreo de la fe suele ser el premio de la humildad. Dios no resiste jamás a las lágrimas humildes. Si te pones de rodilla ante Él y le dices, Señor, yo tengo fe, pero quisiera tener más, aumenta mi fe, ayuda tú mi poca fe. Si caes de rodillas y le pides a Dios que te dé el sentimiento íntimo de la fe, te la dará infaliblemente, no lo dudes. Y mientras tanto, pobre hermano mío, vive tranquilo, porque no solamente no andas lejos del reino de Dios, sino que en realidad estás ya dentro de él. Ah, pero tu caso es completamente distinto del de los verdaderos incrédulos. Tú no eres incrédulo, aunque de momento te falte el sentimiento dulce y sabroso de la fe. Los verdaderos incrédulos son los que, sin ningún fundamento, sin argumento alguno que les impida creer, lanzan una insensata carcajada y desprecian olímpicamente las verdades de la fe. No tienen ningún argumento en contra, no lo pueden tener. La fe católica resiste toda clase de argumentos que se le quieran oponer.
No hay ni puede haber un argumento válido contra ella. Supera infinitamente la razón, pero jamás la contradice. No puede haber conflicto entre la razón y la fe porque ambas proceden del mismo y único manantial de la verdad que es la primera verdad por esencia, que es Dios mismo, en el que no cabe contradicción. Es imposible encontrar un argumento válido contra la fe católica. Es imposible que haya incrédulos de cabeza como os decía el otro día, pero los hay abundantísimos de corazón. El que lleva una conducta inmoral, el que ha adquirido una forma por medio, una fortuna por medios injustos e ilícitos, el que tiene 4 o 5 amiguitas a la vez, el que está hundido hasta el cuello en el cieno y en el fango. ¿Cómo va a aceptar tranquilamente la fe católica que le habla de un infierno eterno? Le resulta más cómodo prescindir de la fe o lanzar contra ella la carcajada de la incredulidad. Insensato, como si esa carcajada pudiera alterar en nada la tremenda realidad de las cosas. Ríete ahora, carcajada de enano en una noche de barrio. Ríete ahora, ya llegará la hora de Dios, ya cambiarán las cosas. Escucha la Sagrada Escritura. Antes desechasteis todos mis consejos y no accediste a mis requerimientos. También yo me reiré de vuestra ruina y me burlaré cuando venga sobre vosotros el terror. Proverbios 1:25-26. El mismo Cristo advierte en el Evangelio con toda claridad: ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Lucas 6:25. ¿Te burlas de todo eso? Pues sigue gozando y riendo tranquilamente. Estás danzando con increíble locura al borde del abismo. Es la hora de tu risa. Ya llegará la risa de Dios, la hora de la risa de Dios que es para toda la eternidad. El infierno existe, existe, lo ha dicho Cristo. Poco importa que lo nieguen los incrédulos, pero es conveniente que a pesar de esa negativa, entendamos que su existencia es una terrible realidad. Avancemos un poco más y tratemos de descubrir qué hay en él. El catecismo, ese pequeño librito en el que se contiene un resumen maravilloso de la doctrina católica, nos dice que el infierno es el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Maravillosa definición, pero hay otra forma más profunda todavía, la que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio en persona. Es la misma frase que pronunciará el día del juicio: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. En esta fórmula terrible se contiene un maravilloso resumen de toda la teología del infierno, porque el infierno fundamentalmente lo constituyen 3 cosas y nada más que 3. Lo que llamamos en teología pena de daño, lo que llamamos pena de sentido, y la eternidad de ambas penas
Ahí tenemos toda la teología esencial del infierno. Todo lo demás son circunstancias accidentales, pues esas tres cosas están maravillosamente registradas y resumidas en la frase de Cristo: apartaos de mí, malditos, pena de daño; al fuego, pena de sentido; eterno, eternidad. De ambas penas. Maravilloso resumen el de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditarlo por partes. Lo principal del infierno es lo que llamamos en teología la pena de daño. La condenación propiamente dicha, que consiste en quedarse privado y separado de Dios para toda la eternidad. Eso es lo fundamental del infierno. Ya estoy oyendo carcajadas del incrédulo. De verdad, Padre, que lo más terrible que hay en el infierno es estar privado o separado de Dios para toda la eternidad. Pues entonces no tengo inconveniente en ir al infierno, porque en este mundo sé prescindir muy bien de Dios. No me hace falta absolutamente para nada. De manera que sí, lo más terrible que me voy a encontrar en el infierno es que allí no tendré a Dios. Ya puede enviarme allá cuando lo plazca. Pobrecito este infeliz. No sabes lo que dices, no sabes lo que dices. Escúchame un momento, que puede ser que dentro de 5 minutos hayas cambiado de su modo de pensar. Escucha. Te gusta la belleza, ¿verdad? Vaya, si te gusta, sobre todo cuando se te presenta en forma de mujer, ¿no es así? Te gusta el dinero, ¿verdad? Sí, te gusta mucho. Te gusta ser millonario. ¿Quién sabe si precisamente por eso, porque te gusta tanto el dinero, porque has robado tanto, porque has cometido tantas injusticias, no quieres saber nada de la religión y del más allá? Si eres una muchacha frívola, ligerilla, mundana, vanidosa, ¿cómo te gustaría ser una estrella cinematográfica, aparecer en el primer plano en todas las pantallas, en la portada de todas las revistas cinematográficas del mundo, ser una figura de fama mundial, que todo el mundo te admire, que hablen de ti? ¿Cómo te gustaría todo esto, verdad? Pues mira, todas esas cosas no son más que gotitas de una felicidad pasajera, efímera, que no llena el corazón. Si lo sabes tú mismo de, de sobra, nunca te has sentido del todo bien, del todo feliz, del todo satisfecho, jamás, en los caminos del mundo, del demonio, de la carne, no se encuentra la verdadera y auténtica felicidad. Lo sabes muy bien por experiencia. Ahora bien, en el momento mismo de tu muerte, cuando tu alma se arranque del cuerpo, aparecerá delante de ti un panorama completamente insospechado. Verás delante de ti como un mar inmenso, un océano sin fondo ni riberas, en la eternidad inmensa e inabarcable, sin principio ni fin, y comprenderás clarísimamente a la luz de la eternidad que Dios es el centro del universo, la plenitud total del ser. Verás clarísimamente
que en Él está concentrado todo cuanto hay de belleza y de riqueza, de placer y de honor, de alabanza y de gloria, de felicidad y de gozo inenarrables. Y cuando con una sed de perro rabioso trates de arrojarte a aquel océano de felicidad, que es Dios, saldrán a tu encuentro unos brazos vigorosos que te lo van a impedir, al mismo tiempo que oirás claramente estas terribles palabras: apártate de mí, maldito. Ah, entonces sabrás lo que es bueno, y entonces sabrás que esta es la pena de sentirlo. La pena de fuego que voy a describir a continuación no tiene importancia, es un juguete de niños ante la rabia y desesperación espantosa que se apoderará de ti cuando veas que has perdido aquel océano de felicidad inenarrable para siempre, para toda la eternidad. Dios actuará sobre los réprobos como una especie de electroimán incandescente. Les atraerá y abrazará al mismo tiempo. En este mundo no podemos formularnos la menor idea del tormento espantoso que esto ocasionará a los condenados. Esto es lo que constituye la entraña misma de la pena de daño. Pero me diréis: Padre, ¿y por qué rechaza Dios a los que de manera vehemente tienden a Él? ¿No supone esto acaso falta de bondad y misericordia? De ninguna manera. Reflexionad un poco en la psicología del condenado. El condenado no se arrepiente ni se arrepentirá jamás de sus pecados. Tiende irresistiblemente a Dios al mismo tiempo que le odia con todas sus fuerzas. Esa tendencia no es arrepentimiento, sino egoísmo refinadísimo. Tiende a Dios porque ve con toda evidencia que poseyéndole sería completa y absolutamente feliz, pero sin arrepentirse de haberlo ofendido en este mundo. El condenado no se arrepiente ni se arrepentirá jamás, porque en la eternidad son imposibles los cambios sustanciales. Nadie puede cambiar el último fin libremente elegido durante la vida en el mundo. La muerte nos dejará fosilizados en el bien o en el mal, según nos encuentre en el momento de producirse. Si nos encuentra en gracia de Dios, la muerte nos fosilizará en el bien. Ya no podremos pecar jamás, ya no podremos perder a Dios. Pero si la muerte nos sorprende en pecado mortal, quedaremos fosilizados en el mal. Ya no podremos arrepentirnos jamás. El condenado tiende a Dios con un refinadísimo egoísmo. Esa tendencia inmoral no solamente no le justifica ante Dios, sino que es su último y eterno pecado. Desea a Dios por puro egoísmo, para gozar de la felicidad inmensa que su posesión le produciría, pero sin la menor sombra de amor o de arrepentimiento. En estas condiciones es muy justo
que Dios lo rechace. Es necesario que sea así. Por eso os decía que Dios actúa sobre el condenado como un electroimán incandescente. Lo atrae y lo quema al mismo tiempo. No podemos formarnos una idea acá en la tierra del tormento espantoso que esto ocasionaría a los condenados u ocasionará. Luego viene la pena de sentido, que con ser terrible no tiene importancia comparada con la de daño. Es la pena de fuego. Yo no sé por qué la Iglesia Católica no lo ha definido expresamente. Si el fuego del infierno es de la misma naturaleza que el fuego de la tierra, no lo sé. Lo único que sé es que se trata de un fuego real. No es imaginario, no es metafórico. Hay una declaración oficial de la Sagrada Penitenciaría Apostólica contestando a la pregunta de un sacerdote que preguntó qué tenía que hacer con un penitente que no aceptaba la realidad del fuego del infierno, como si se tratase únicamente de una metáfora evangélica. La Sagrada Penitenciaría contestó que este penitente debía ser instruido convenientemente en la verdad, y si después de la debida instrucción se obstinaba en no querer aceptar la realidad del fuego del infierno, había que negarle la absolución. Eso está muy claro, ¿verdad? El fuego del infierno es un fuego real, no metafórico, aunque no podemos precisar si es o no de la misma naturaleza que el fuego de la tierra. Desde luego tiene propiedades muy distintas, porque el fuego del infierno atormenta no solamente el cuerpo, sino también las almas, y no destruye, sino que conserva la vida de los que entran en sus dominios. Me acuerdo en estos momentos de aquel pobre muchacho de la provincia de Santander. Era un pobre vaquerillo que cuidaba las vacas de su propia casa, y un día en el establo una de las vacas en el establo de las vacas se declaró un incendio. El muchacho, que estaba viendo la catástrofe económica que se venía encima, penetró en el establo ardiendo con el fin de hacer que las vacas por la puerta trasera pudieran salir. Y como tardaba mucho en salir y el incendio crecía por momentos, el padre del muchacho quiso lanzarse también, ya no por las vacas, sino por salvar a su hijo que iba a perecer abrasado. 5 hombres apenas podían sujetarle. Pronto el muchacho salió gritando y con los vestidos ardiendo. Él mismo se arrojó de cabeza a una poza de agua que tenían allí cerca para abrevadero de las vacas, y se hundió rápidamente en ella. Cuando poco después salió del agua con quemaduras mortales, gritaba espantosamente al mismo tiempo que decía: confesión, confesión que me quemo, confesión que me abrazo. Pocas horas después, al recibir el viático, murió retorciéndose con terribles dolores. Yo no sé si el fuego del infierno es de la naturaleza que el de la tierra, pero sé que es un fuego real, no metafórico, y que atormentará a los que
vayan a parar allí por toda la eternidad. Dios lo ha revelado y lo mismo da a creerlo o dejar de creer. Las cosas son así, aunque resulten incómodas y molestas. Pero lo más espantoso del infierno es la tercera nota. La tercera característica, su eternidad. El infierno es eterno, es para siempre. ¿Habéis contemplado la escena alguna vez a la orilla de un río o del mar? Cuando el pescador nota que el pez ha mordido el anzuelo, tira con fuerza de la caña y el pez se retuerce desesperadamente fuera del agua. Se está ahogando. Sus pobres branquias no están adaptadas para respirar directamente el oxígeno del aire. Necesita absorberlo, diluirlo en el agua. Su agonía es terrible, pero dura unos momentos nada más. Muy pronto da un nuevo y desesperado coletazo y queda inmóvil. Muere ahogado. Imaginad ahora el caso del hombre aparentemente muerto que vuelve a la vida en el sepulcro y se da cuenta de que le han enterrado vivo. Su tormento no durará más que unos minutos, pero qué espantosa desesperación experimentará cuando se encuentre en aquel ataúd estrecho y oscuro, cuando vea que no se puede mover, que le es imposible liberarse de su espantosa cárcel. Qué angustia, qué desesperación tan espantosa. Pero durará unos minutos nada más porque por asfixia morirá muy pronto, esta vez definitivamente. Pues imaginad ahora lo que será un tormento y una desesperación eternos. La eternidad no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene relación alguna con él. En la esfera del tiempo pasarán trillonadas de siglos y la eternidad seguirá intacta, inmóvil, fosilizada en presente, siempre igual. En la eternidad no hay días, ni semanas, ni meses, ni años, ni siglos. Es un instante petrificado, es como un reloj parado que no transcurre jamás, aunque la esfera del tiempo sí transcurra en millones de siglos. Un trillón de siglos. Esa frase se dice muy pronto. La palabra trillón se pronuncia con mucha facilidad, pero no es tan sencillo escribirla. Hay que escribir la unidad seguida de 18 ceros. Pero, ¿sabéis lo que un trillón da de sí? Si repartiéramos un trillón de céntimos entre todos los habitantes del mundo, al terminar el reparto, cada uno de ellos tendría 5 millones de pesetas, lo que da de sí un trillón, aunque simplemente de céntimos. Pues cuando en la esfera del tiempo habrá transcurrido un trillón de siglos, la eternidad permanecerá intacta sin haber sufrido el menor arañazo. El instante eterno seguirá petrificado. El infierno es eterno, lo ha dicho Cristo. Poco importa que los incrédulos se rían. Sus burlas y carcajadas no lograrán cambiar jamás esta terrible realidad de las cosas. Pero quizá me digáis, Padre, para nosotros los católicos no hay problema.
Creemos en la existencia y eternidad del infierno porque Dios lo ha revelado y eso nos basta. Pero ¿no le parece que para el que tenga fe, el dogma de la existencia y eternidad del infierno es como para desanimarle a abrazar el catolicismo? ¿Cómo puede compaginarse esa verdad tan terrible con el temor y luego con el amor y la misericordia infinita de Dios, proclamados con tanta claridad e insistencia en las sagradas escrituras? Al incrédulo no le cabrá jamás en la cabeza esta contradicción, al parecer tan clara y manifiesta. Tenéis razón, amigos míos, el dogma del infierno mirado de tejas abajo y prescindiendo de los datos de la fe no cabe en la pobre cabeza humana. Humanamente hablando, a mí tampoco me cabe en la cabeza. Lo que me cabe en la cabeza, aunque no me cabe en la cabeza, aunque lo creo con toda mi alma, porque sí lo ha revelado Dios. Pero ¿sabéis por qué a vosotros y a mí no nos cabe en la cabeza? Recordad la bellísima leyenda. San Agustín estaba paseando un día junto a la orilla del mar y pensaba en el misterio insondable de la Santísima Trinidad, tratando de comprender cómo tres personas distintas eran un solo Dios verdadero y dándose vueltas a su propia inteligencia para descifrar el misterio, reparó en un niño pequeño que cavaba o excavaba en la arena de la playa un pequeño pocito que iba llenando de agua, trasladándola del mar con una pequeña concha. San Agustín le preguntó: ¿qué estás haciendo, pequeño? Y el niño le dijo: quiero trasladar toda el agua del mar a este pequeño hoyito. ¿Pero no ves que eso es imposible? Más imposible todavía es que tú puedas comprender el misterio insondable de la Santísima Trinidad. ¿No ves que el infinito no cabe ni puede caber en tu cabeza? Y desapareció el niño porque según la bella leyenda no era un niño, sino un ángel del cielo que Dios había enviado para darle a San Agustín aquella gran lección. Esta es la verdadera explicación de las cosas de Dios, que son inmensamente grandes. Nuestra pobre cabeza humana es demasiado pequeña para poderlas abarcar. Es cierto que en la Sagrada Escritura se proclama clarísimamente la misericordia infinita de Dios, pero con no menor claridad se proclama también el dogma del terrible infierno. Que cómo se compaginan ambas cosas, no lo sé, pero ahí están los dos hechos más claros e indiscutibles. Sin embargo, no deja de ser curioso que no nos quepa en la cabeza el dogma terrible del infierno y nos quepan sin dificultad algunas cosas incomparablemente más serias todavía. Si lo pensamos bien, el misterio inefable de la encarnación del Verbo es incomparablemente más grande y es estupendo que el de la existencia del y estupendo que el de la existencia del infierno.
nos cabe en la cabeza y lo aceptamos plenamente, que Dios nuestro Señor se haya hecho hombre y haya muerto en una cruz para salvar a los hombres. Si un hombre se transformase en hormiga y se dejase matar para salvar a todas las hormigas, diríamos que se había vuelto loco. Y sin embargo, entre un hombre y una hormiga todavía hay alguna proporción, alguna semejanza, pero entre Dios y las criaturas no hay ninguna semejanza ni proporción. La distancia es rigurosamente infinita. Y Dios se hizo hormiga, se hizo hombre para salvarnos a los hombres. Y no contento con esta humillación tan increíble, se dejó clavar en una cruz por ellos mismos, que los que venía a salvar, y permitió que su Madre Santísima se convirtiese en la reina y soberana de los mártires, asistiendo a la terrible escena del Calvario, donde la fuerza de increíbles dolores conquistó su título de corredentora de la humanidad. Todo esto nos cabe perfectamente en la cabeza, que Cristo esté clavado en la cruz, que su Madre Santísima sea la Virgen de los Dolores, con 7 espadas en su corazón, todo esto que es inmenso, que rebasa la capacidad intelectual de los mismos ángeles del cielo, que no podrán comprender jamás con su portentosa inteligencia angélica. Esto, amigos, nos cabe perfectamente en nuestras pobres cabezas humanas, pero que ese mismo Dios que se ha vuelto loco de amor por los hombres, mande al infierno para todos la eternidad al gusano asqueroso que abuse definitivamente de la sangre de Cristo, que traspase el corazón de la Virgen de los Dolores con las nuevas espadas de sus primeros y nefandos. Eso ya no nos cabe en la cabeza. Tenemos que reconocer que no jugamos limpio. No jugamos limpio, nos caben en la cabeza cosas infinitamente más grandes, porque no hacen referencia a castigos y penas personales y no nos caben otras cosas infinitamente más pequeñas cuando se trata de castigar nuestros propios crímenes y pecados. No jugamos limpio. Hay aquí una falta evidente de honradez. Pero ¿no es Dios infinitamente misericordioso? ¿Lo preguntas tú? ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿5? ¿5,000? ¿50,000? Y todavía preguntas si Dios es infinitamente misericordioso. Pero no sabes que si Dios no fuese misericordioso infinitamente, el mismo día que cometiste el primer pecado mortal, se hubiera abierto la tierra y te hubiera tragado al infierno para toda la eternidad. Precisamente porque Dios es infinitamente misericordioso, espera con paciencia que te arrepientas, que ese pecador se arrepienta y le perdona en el acto. Apenas inicia un momento de retorno y de arrepentimiento, Dios no rechaza jamás, jamás rechaza al pecador contrito y humillado. No se cansa jamás de perdonar al pecador arrepentido porque es infinitamente misericordioso. Precisamente por eso.
Pero cuando voluntariamente, obstinadamente durante su vida y a la hora de la muerte el pecador rechaza definitivamente a Dios, sería el colmo de la inmoralidad echarle a Dios la culpa de la condenación eterna de ese malvado y perverso pecador. No puede tolerarse tampoco la ridícula objeción que ponen algunos. Está bien que se castigue al culpable, pero como Dios sabe todo lo que va a ocurrir en el futuro, ¿por qué crea a los que sabe que se han de condenar? Esta nueva objeción es absurda e intolerable. No es Dios quien condena al pecador. Es el mismo pecador quien rechaza obstinadamente el perdón de Dios, ese perdón que Dios le ofrece amorosamente, generosamente. Es doctrina católica que Dios quiere sinceramente que todos los hombres se salven. A nadie predestina al infierno. Ahí está Cristo crucificado para quitarnos toda duda sobre esto. Ahí está delante del crucifijo la Virgen de los Dolores. Quiere que todos los hombres se salven y lo quiere sinceramente, seriamente, con toda la seriedad que hay en la cara de Cristo crucificado. Dios quiere que todos los hombres se salven. Ridículo es tratar de enmendarle la plana a Dios. Lo ha dispuesto todo con infinita sabiduría y aunque en este mundo no podemos entenderlo, también con infinito amor y entrañable misericordia, más que entretenernos vanamente en poner objeciones al dogma del infierno que nada alterará su terrible realidad. Procuremos evitarlo con todos los medios a nuestro alcance. Por fortuna, estamos a tiempo todavía. ¿Nos horroriza el infierno? Pues pongamos los remedios para no ir a parar allá. En realidad, como decía el primer día, este es el único gran negocio que tenemos planeado en este mundo. Todos los demás no tienen importancia, son problemitas sin ninguna trascendencia. Muchacho, estudiante, que me escuchas, el suspenso, el quedar ridículo, el perder las vacaciones, cosa de risa, no tiene importancia alguna. Millonario, que te has arruinado, que viniste a menos, que estás sumergido en una miseria vergonzante, cosa de risa. Dentro de unos años se acabó todo. Tú, el que en una catástrofe automovilística has perdido a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tu hijo, permíteme que te diga, cosa de risa, allá arriba les volverás a encontrar. Y tú, la mujer mártir del marido infiel o el marido víctima de la mujer infame, humanamente hablando, eso es tremendo, pero mirado de Texas hacia arriba, cosa de risa. Ya volverá todo a sus cauces en este mundo o en el otro. La única desgracia terriblemente trágica, la única absolutamente irreparable es la condenación eterna de nuestra alma. Eso sí que es terrible, sobre toda ponderación y encarecimiento, que se hunda todo, la salud, los hijos, los padres, la hacienda, la honra, la dignidad, la vida misma, que se hunda todo, menos el alma.
La única cosa tremendamente seria, la salvación del alma. Estamos a tiempo, chicos, todavía. Cristo nos está esperando con los brazos abiertos. Conclusión y súplicas. Pobre pecador, que me escuchas, aunque lleves cuenta de tus años, 40 o 50 años alejado de Cristo, aunque te hayas pasado la vida entera blasfemando de Dios, pisoteando sus santos mandamientos, fíjate bien. Si quieres hacer las paces con Él, no tendrás más que emprender una larga caminata. Te está esperando con los brazos abiertos. Basta con que caigas de rodillas delante de un crucifijo y honradamente, sinceramente te arranques de lo más íntimo de tu alma este grito de arrepentimiento. Perdóname, Señor, ten compasión de mí. Yo te garantizo por tu sangre preciosa, por la sangre de Cristo, que en el fondo de tu corazón oirás como el buen ladrón, la dulce voz del divino crucificado te dirá: hoy mismo al caer la tarde, al final de esta pobre vida, estarás conmigo en el paraíso. Pero para ello Cristo te pone una condición y es muy sencillita, facilísima, que le presentes a uno de sus legítimos representantes en la tierra, a uno de los sacerdotes que dejó instituido en su iglesia para que te extienda en nombre de Dios el certificado de tu perdón. Basta que hables unos pocos minutos con él, te escuchará en confesión, te animará, te consolará con inmensa caridad y dulzura, y en virtud de los poderes augustos que han recibido del mismo Cristo a través de la ordenación sacerdotal, levantará después su mano y pronunciará la fórmula que será ratificada plenamente en el cielo. Yo te absuelvo, vete en paz y en adelante no vuelvas a pecar. Amén, amén.